Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero dar las gracias a todos los que estáis asistiendo a esta sesión. Hoy continuamos con el segundo webinar de la Cátedra de Transparencia y Gestión de Datos de la Consellería de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática y la Universidad Politécnica de Valencia. Quiero agradecer especialmente a la Consellería todo el apoyo que nos ha prestado a lo largo de estos años. Este ya será el quinto año que trabajamos con ella para divulgar, desarrollar productos y servicios y conocimientos para generar políticas de datos abiertos, transparencia, gobierno abierto y participación ciudadana. Son muchos los talleres y seminarios que hemos hecho, así como escuelas de verano. Todos los materiales que se han desarrollado en la cátedra, lo mismo que esta conferencia, los tenéis accesibles en la página web de la cátedra. Ya no me quiero extender más. Quiero darte la palabra a la profesora Fernanda Pesé, que va a coordinar esta sesión. Pues muchas gracias. En fin, yo lo que quiero hacer es agradecer a la directora de la cátedra, Antonia Ferrer Sapena, que lleva todos estos años reuniéndonos y esta vez pues ya nos reúne de la forma más curiosa, que ya estamos todos acostumbrados y no voy a entrar en estas extraordinarias circunstancias, pero menos mal que existe la tecnología y podemos reunirnos y disfrutar de la charla que nos va a ofrecer Mariluz Congosto, a la cual le agradezco muchísimo porque yo sé que en estos momentos estamos mucha gente analizando qué es lo que está sucediendo y ella, entre otros, en la parte de redes sociales. Ella es licenciada en informática por la Politécnica de Madrid, doctora por la Carlos III y actualmente está trabajando como investigadora en la Carlos III y también en la Universidad Antonio de Nebrija en Madrid. Madrid es el lugar que todavía tiene bastantes problemas. Y como dice el título de este curso, si encuentro mi chuleta, va a hablar exactamente de Twitter en los tiempos del coronavirus, o los usos de Twitter durante la pandemia. Este análisis de redes sociales, como muchos otros que ella ha hecho y que, bueno, algunos están publicados, otros podemos verlos en diferentes grabaciones, intenta detectar comportamientos sociales a través de lo que fluye, la información que fluye por las diferentes redes sociales y en ese caso Twitter. Y no me alargo más, si Mariluz nos hace el favor y nos ilustra con lo que quiera hablar de sí misma y si no, tiene la palabra. Hola a todos. Bueno, algunos me conocerán porque escribo muchos hilos en Twitter y los publico por allí. Y lo que vamos a hablar hoy es un poco una recopilación de cosas que he estado haciendo durante estos días de que ha empezado el confinamiento. Cosas que he estado viendo. No son todas las cosas que han pasado muchísimas más cosas. También a mí me ha pillado con las clases online, que eso es para los profesores un dolor de cabeza y triple de trabajo, y corrección de exámenes, con lo cual pues no he tenido todo el tiempo que quisiera, pero siempre que he visto algo interesante, por lo menos lo he guardado y cuando he podido lo he analizado, a lo mejor no muy rápido, pero he intentado que no se me escaparan muchas cosas. Vamos a ver un poco un hilo temporal de qué es lo que ha pasado, destacando pues sobre todo cosas de desinformación y cómo esa desinformación nos llega no solo por las redes sociales, muchas veces nos llega por los propios periódicos y tiene muchas formas, nos puede llegar por la visualización, nos puede llegar por otros caminos, ¿no? Entonces, un poquito para que veáis cosas que he detectado y lo vamos viendo. Voy a compartir la pantalla para que vayamos viéndolo con todos los contenidos, lo he pasado y el que tenga interés los va
los va a poder consultar. Todos los contenidos tienen un enlace a la fuente original, o sea que podéis luego navegar mucho. La calidad de los gráficos no es todo lo buena que yo quisiera, sobre todo en el corte y pega que he hecho, porque los capturadores de tweet no me han funcionado bien, entonces he tenido que hacer la captura de pantalla de toda la vida, que no tiene una resolución muy buena, pero bueno, siempre tenéis la fuente original que sí tiene buena resolución. Voy a compartir. Bueno, el título de la charla es los usos de Twitter durante la pandemia o Twitter en tiempos de coronavirus. Y vamos a ver qué es lo que ha pasado entre estas dos fechas, también un poquito antes, el preludio de estas fechas, entre el 15 de marzo, que estamos confinados en casa, hasta el día de hoy, que es 18 de mayo. Bueno, lo primero que ha pasado es que hemos incrementado nuestra vida online porque la vida analógica se nos ha truncado un poco. Entonces, el Zoom ha sido una herramienta que ha tenido un desarrollo en estos días impresionante. Gracias a ella, pues, nos comunicamos con nuestros familiares, podemos hacer reuniones como esta. WhatsApp y Telegram también se han multiplicado su uso. Facebook, Instagram y, por supuesto, Twitter también. En estos tiempos lo que hemos tenido es un BBT, bulos más voz más troleo, son tres cosas que se han destacado mucho en estos días. Aquí ha ocurrido una cosa muy curiosa y es normalmente casi todo el mundo se comunica por WhatsApp, pero ha habido por la mitad de abril un bulo que decía que WhatsApp estaba ¿cómo se dice?, censurando conversaciones, ¿no? Que en realidad no era una censura, era un cambio de criterio para evitar que hubiera demasiadas difusiones por ciertas personas, ¿no? Entonces, bueno, pues de este bulo surgió el moverse todos a Telegram. He puesto ahí una imagen que veréis ahí un poquito oscurilla, que es el trending topic de Telegram, que fue tendencia porque se incitaba a moverse a Telegram. Bueno, entre estas redes, Telegram, WhatsApp y Facebook, que son redes privadas y muy personales, se mueve muchísima información. Y esa información, no toda, pero gran parte de ella sale a Twitter. En Twitter es el único sitio donde podemos medir porque es público. No tenemos todo, pero muchas de las cosas de allí van a desembocar en Twitter. También en estas redes se organizan cosas fuera de Twitter. Twitter se utiliza como esa plaza pública donde se da a conocer lo que ocurre. Puede haber conversaciones y cosas privadas que quedan en entorno privado y que no trascienden, pero cuando quieren que trasciendan, eso salta a Twitter porque se le va a dar visibilidad y además posiblemente si se le da mucha visibilidad pues puede salir en prensa o incluso en televisión, ¿no? Entonces, Twitter al final es el espacio público donde se intentan presentar las cosas para que todo el mundo las conozca, aunque no sea la red más grande, la que tiene más usuarios, pero sí la que es el canal que a veces se engancha con los medios tradicionales o con la televisión. Bueno, pues un artículo que me pareció muy interesante del Confidencial es este que habían medido que ciertos, no se pueden llamar periódicos, son digitales, que lo que hacen es aglutinar noticias. Normalmente no ninguna lleva firma, son noticias que muchas veces son bulos, pues que estaban ganando una importancia grande, habían duplicado durante estos meses su número de visitas. Es decir, que las fuentes ruidosas están haciendo el agosto, porque al final estos dineros son clics y son dinero, ¿no? Entonces hacía una lista de los medios de estos digitales, como pues habían crecido, si os fijáis, de febrero a abril, todos ellos. Incluso hacía mención de un digital nuevo que se llama Altavoz de Sucesos, que no tenía absolutamente ninguna presencia en enero y que en 2 meses ha alcanzado una audiencia de 400.000 al mes. O sea que bueno, pues el crecimiento es espectacular. También hay una cosa curiosa, Caso Aislado, que también es otro digital muy de acumular bulos, pues va como en línea decadente. No sé si es porque no lo inyectan con información y hay otros digitales o que pues ya ha perdido audiencia, ¿no? Es curioso.
Bueno, pues aquí está la línea temporal de lo que vamos a ver, que son cosas que han ocurrido y en un orden, y muchas no tienen relación con otras, porque lo que ocurre es que, aunque los días son monótonos y hacemos siempre lo mismo, pero siempre hay una sorpresa que te cambia un poco la información de cada día, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que ocurrió, y que es algo que nos ha condicionado mucho en este periodo, es, igual que hay un miedo al virus, un miedo a la desinformación. O sea, se salió una noticia que se ha difundido por todos los medios, luego veremos lo cierta o no cierta que era, que había 1,5 millones de bots generando información, desinformación para del coronavirus. Y bueno, pues que habían desactivado un montón de cuentas. Luego también ocurrió que, bueno, antes del confinamiento había unas manifestaciones el día 8 de marzo, una en Madrid, había además una en Vistalegre de Vox, y luego las manifestaciones del 8 de marzo que fueron en toda España, ¿no? Entonces, eso también ha tenido mucho comentario de si favorecieron o no la propagación del virus. El día 10 de marzo apareció la primera noticia de una persona conocida con positivo, que fue Ortega Smith, que estuvo en una de las manifestaciones en Vistalegre. Y el 12 de marzo apareció la noticia de que Irene Montero, que estuvo en la manifestación del 8 de marzo, también había dado positivo. El 25 de marzo surgió una noticia inquietante, luego analizaremos una teoría conspiratoria de Miguel Lacambra sobre un personaje desconocido que de repente pues, hacía estadísticas favorables al gobierno y que todo el mundo decía si era un montaje del gobierno. Veremos lo que tiene eso de cierto. Luego el 8 de abril ocurrió un troleo, una cosa graciosa, a uno le hizo más gracia que a otros, pero bueno, era un troleo de Team Facha, que es un grupo de derecha radical, pues que se reúnen fuera de Twitter en ciertos foros, forocoches o similar, y organizan cosas pues, de troleo, ¿no? Entonces contaremos el troleo y las consecuencias que tuvo, que fueron importantes para ellos. Luego, bulos ha habido muchos. Es difícil captarlos, pero encontré uno, mucha gente me avisa cuando ve algo así raro, encontré un bulo que me lo pude bajar entero, con lo cual me dio la posibilidad de estudiar cómo funcionan los bulos. O sea, es muy difícil detectar un bulo en el origen. Y además tienen muchas formas, muchas maneras de propagarse, pero en este caso, al tener todos los datos, pude ver cómo era esa red de propagación. Entonces veremos cómo son esas redes por las que circulan los bulos. Luego también la prensa, que no todos son las redes sociales, pues pone titulares llamativos de información que pues científicamente es mala y bueno, pues no es cierta, ¿no? Porque no tiene rigor para hacer una medida cuantitativa de algo. Que decía que Pedro Sánchez, pues que la mitad de sus usuarios prácticamente eran bots y además le habían seguido desde hacía menos, desde lo que iba de años, o sea, que no era cierto. Luego vamos a ver un caso de cuando la visualización entra en juego, de cómo nos pueden llegar imágenes que nos pueden dar una sensación pues, que no es de la realidad, aunque la realidad sea muy dura, pero nos pueden hacer ver cosas que son más terribles de lo que son. Y también veremos cómo ciertos juegos presuntamente inocentes pues, pueden dar lugar a hashtag o a tendencias pues de matar a un líder, ¿no? Veremos el caso. Y en última instancia, ya muy reciente, es el último caso, el bulo del palo de golf, que bueno, pues, es consecuencia de las manifestaciones que se están haciendo en el barrio Salamanca. Bueno, pues de las noticias de las falsas cuentas, el 7 de abril, esto es consecuencia de una rueda de prensa, un policía dio una información, se equivocó y la dio mal, pero la prensa pues, es de poco contrastar, porque las cifras eran muy lógicas. Por un lado decían que había 1,5 millones de bots que estaban coronavirus y que los últimos 15 días habían detectado 1.500 noticias falsas, que eran unas 70 al día, o sea que los datos no tenían ninguna consistencia, que
A poco que hubieran mirado, pues verían que esa información no era cierta. Lo que ocurría era que Twitter había puesto una nota de prensa en la que decía que había retado a 1,5 millones de cuentas. El retar es a esas cuentas las bloquea y les pide que pasen un test a ver si son personas o son máquinas, y que le manda luego un mensaje, un SMS a su móvil para que desbloquee, con lo cual tienes que tener tu teléfono activo y conectar con tu máquina. Eso lo hace supuestamente con un criterio de que se lo hace a cuentas sospechosas. Entre esas cuentas sospechosas estaba yo. A mí me han bloqueado 5 veces en este mes la cuenta, o sea que el algoritmo no le funciona muy bien. Y bueno, alguna cuenta que tenía de T-Hoarder, pues me la bloquearon y no me llegó el SMS y he estado suspendida 2 meses. Afortunadamente ya he salido del agujero. Hasta el 21 de abril, el mismo periódico que dio la noticia, Confidencial, no desmintieron de que esa noticia era falsa. Con esa cantidad tan grande de 1,5 millones de voz que nos están engañando, pues las cosas se ven de otra manera, ¿no? Entonces, ese 1,5 millones no existía. Eso era simplemente un desafío a 1,5 millones de cuentas presuntamente sospechosas. No es esa la cantidad que hay, no sé la cantidad que será, pero luego en España yo creo que no estamos en el rango del 1 millón de cuentas falsas moviendo cosas, creo que no. Luego, una de las cosas que ocurrió es el echarse la culpa mutuamente de quién había contaminado más por el asunto de las manifestaciones. Y además con un efecto que parecía, cuando empezó el confinamiento, que todo el mundo se había opuesto a esas manifestaciones, cuando en realidad, si hacemos el grafo de lo que se hizo antes del día 8, es decir, los que realmente protestaron antes de que la situación fuera tan dramática como fue cuando empezó el confinamiento, pues no hubo una reacción muy grande. O sea, los grupos que protestaban contra el 8M eran grupos pequeños, algunos además con cuentas que estaban estimulando esa difusión. Había una cuenta, encontré cuentas de muy reciente creación y cuentas que tenían números, le llamamos yo las matrículas, cuando tienen un nombre con muchos números. Y coincidían además que las nuevas también eran matrículas, ¿no? Es una cosa rara. Y destacaba sobre todo una cuenta que la miré el otro día y estaba suspendida, con lo cual pues ahí había habido ruido. Es decir, que había sido como una campaña montada por algún grupo que quería llamar la atención contra las manifestaciones del 8M. De apoyo no encontré prácticamente nada, prácticamente un tweet y algunos retweets. Y en el lado de Vista Alegre, pues prácticamente encontré que Vox tenía unos tweets de promoción de su evento y alguien de Podemos que lo criticaba, pero como veis, como muy poca gente, muy poco conectada, con lo cual lo que luego era todo echar en cara a las manifestaciones, pues al principio, antes del día 8, pues no era tan grande ese movimiento contrario. Cuando llegaron los contagios, esto ocurrió el primer día, el primer contagio fue el día 10, pues creó una reacción, alguna por un lado la gente de Vox y por otro lado los contrarios, con mucha risa y mucha broma, ¿no? Hubo ahí mucho humor negro, ¿no? Al final, bueno, pues a los 2 días ocurrió lo contrario, que del lado de ideología opuesta, pues una persona pues también dio positivo. Ahí se hizo una reacción. Es curioso porque interviene la derecha venezolana. Encontré los de Venezuela que también opinaron allí. Y he puesto derecha, no he puesto Vox porque no eran exactamente los de Vox, eran un grupo de gente de ideología de derechas, pero no había pocas cuentas de Vox. Y en el otro lado, pues Unidos Podemos y Pablo Iglesias, que puso un tuit que fue muy retuiteado. O sea, fue la reacción de los contagios. El 25 de marzo se publicó un artículo en La Marea que de alguna manera venía a justificar que el 8M no había afectado grandemente a los contagios. Previamente, la persona que lo publicó había publicado una serie de gráficas muy favorables al gobierno, ¿no? muy optimistas. Entonces, esta persona había creado la cuenta en marzo del 2020
y en 3 semanas había llegado casi a tener 20.000 usuarios, 20.000 seguidores. Es algo bastante inusual, ¿no? A mí lo que me chocó fue tantos seguidores, ¿cómo es posible que en 3 semanas haya tantos seguidores? Entonces, bueno, me puse a analizar sus tweets, cómo habían sido y cómo habían sido sus seguidores, ¿no? Cuáles eran sus seguidores para ver si eso era natural o no. La conclusión que llegué, bueno, a todo esto, como era una persona que tenía seudónimo, pero que cuando publicó no dijo que era una persona con seudónimo, sino publicó como una persona real. Además, la foto que puso en Twitter era de inteligencia artificial, pues era muy inquietante, ¿no? De repente alguien que apoya pues una información favorable al gobierno con una foto de inteligencia artificial y que además que no es persona real, publica un artículo. Entonces pues, se creó la teoría de la conspiración, ¿no? De que se estaban creando perfiles pues, para apoyar a las políticas del gobierno. Y bueno, pues conspiración, ¿no? O sea, tenía al final, esta persona la entrevistaron en el periódico El País y dijo quién era, dio su nombre de verdad, contó lo que había pasado y yo cuando analicé los datos me coincidía perfectamente con la versión que había dado esta persona. Es una cosa muy curiosa que tiene que ver con lo que vamos a ver en el último caso del palo de golf. Es que si yo doy información que me gusta ver, la voy a difundir. Entonces, si yo hago una gráfica que me beneficia, pues la voy a difundir y la voy a apoyar. Entonces, dentro de mi grupo va a haber gente que va a hacer lo mismo, de mi misma burbujita. Entonces, la información que nos gusta, pues tendemos a expandirla más. Entonces, inicialmente esta persona, pues como era una cuenta nueva que nadie conocía, prácticamente no tenía RTs, pero a fuerza de que ciertas personas a las que les gustaba mucho los contenidos que emitía, se los iban retuiteando y tenían muchos seguidores, pues iba creciendo, creciendo, creciendo y fue creciendo y el día que publicó en La Marea, pues claro, eso tuvo muchísima repercusión y creció muchísimo en seguidores y en tweets, ¿no? Entonces, viendo cómo eran los tweets, en el tweet se puede ver, si pincháis luego en la presentación, pues se ve cómo el crecimiento fue poco a poco, fue de estas personas les iban retuiteando y cada vez lo iban conociendo más gente y bueno, vais viendo cómo evoluciona. No es una campaña orquestada, porque si fuera una campaña orquestada lo que habría es que de momento, publicando un tweet, habría muchísimas personas que le mandan su retweet, ¿no? No, aquí va creciendo poco a poco. El pico más grande que se ve es el día de que publica La Marea, ¿no? Que entonces tiene mucha visibilidad y justo es en ese momento cuando la gente me dice, ¿y esta persona quién es? ¿No? Y cuando surge la polémica. Entonces, bueno, la evolución es gente que le gusta lo que dice y lo van retuiteando y eso pues tiene un efecto multiplicador en unos días hasta que alcanza. Y las personas que le siguen son coherentes totalmente con la gente que le está retuiteando. Es decir, que no es que haya comprado seguidores, sino que esos seguidores se han adquirido conforme ha ido publicando porque todas las personas que le siguen se siguen entre sí, se conocen, son de la misma red, del mismo grupo y hay algunos a lo mejor que no son del grupo, pero son una minoría muy pequeña, con lo cual es coherente. Es decir, no es una campaña, es algo que ha surgido de una persona que empieza a publicar una información que es favorable a un grupo ideológico y ese grupo ideológico lo va dando más visibilidad hasta que va incrementándose poco a poco sus seguidores. Luego el 8 de abril lo tenemos el ataque de los bots. Se les ocurre a unos chicos, bueno, ellos se definían como chicos de 18 años, no son tan de 18 años, son más talluditos, pero bueno, les convenía decir que un chico de 18 años ha engañado a gente muy experimentada, ¿no? Entonces, esto siempre del troleo tiene su punto de exageración. Bueno, pues a alguien se le ocurrió fingir que eran un bot, poniendo un mensaje que aparentemente era como si fuera un código que se ha escrito mal y entonces te das cuenta de que ese mensaje automatizado le ha llegado a una persona. Entonces, el mensaje este, que era pues como una especie de código con ceros y unos y algunos símbolos, se lo mandaban a personas de ideología de izquierdas muy relevantes en Internet, ¿no? Lisa Beni, un montón de personas. De forma que ellos engañarlas y para que ellos dijeran nos están atacando con bots automáticos
Y fijaros, entonces, bueno, pues cuando mandaron eso, empezaron a comentar rápidamente, además gente que tiene muchos seguidores, unos están atacando los bots y mira, se les ha estropeado el mecanismo y tal. Y siguieron ahí, estuvieron ahí como una hora, se creó ahí una conversación, ya algunos decían esto suena a troleo, ya algunos sospechaban. Y en estas, como el formato que habían empleado para lanzar esa campaña era muy de bot, Twitter lo detecta con sus herramientas automáticamente y yo detecté unos 300. Yo me bajé los tweets y luego cuando fui a bajarme la red ya estaban todos bloqueados, porque se los bloquearon automáticamente. Habían hecho también la simulación de lo que es un bot que Twitter los baneó a todos. Y bueno, ellos se sentían orgullosos porque habían muerto con el deber. Bueno, fue una noche ahí de cuchillos largos. El caso es que unas 300 personas perdieron contabilizadas, puede que hubiera más, porque yo son los tweets que pude recoger en el momento que me enteré, y perdieron su cuenta en Twitter porque fueron bloqueados. El responsable de la idea, además tuve suerte porque yo estoy monitorizando los datos de Lisa Beni, que es una de las personas más troleadas de España, porque, bueno, pues como tiene troleos muy duros para analizar odio, ¿no? Es de streaming, es una monitorización continua que estoy haciendo. Y como uno de los objetivos de la campaña era Elisa, pues me fui al streaming a ver si a través del streaming de Elisa podía ver algo. Porque claro, como habían borrado los tweets y habían bloqueado a los usuarios, y pude encontrar al coronel Orlik, que fue el que lanzó la campaña, murió en la campaña, pero lo que hizo fue coger otra cuenta que tenía y con la otra cuenta cambiar otra vez el nombre y ponerse Coronel Orlik. Detecté cómo estaba pidiendo por favor a la gente que borrara los mensajes suyos para que la segunda cuenta no se la banearan. Entonces tengo ahí el diálogo que está ahí puesto para el que tenga curiosidad de cómo pide por favor, muy educadamente, borrar ese mensaje que me va a banear Twitter, que ya he perdido una cuenta y no quiero perder dos. O sea que, cuando lanzaron el ataque no eran conscientes de que lo habían hecho tan bien que los iba a bloquear Twitter. Bueno, pues ahí andan, algunos se recuperaron de seguidores y otros pues los perdieron. También encontré un bulón el 14 de abril de la mascarilla. El 14 de abril era el día que empezaban a volver a trabajar la gente después de una semana que hubo mucho... hubo gente que ya no podía trabajar, nada más que los básicos, y se repartían mascarillas en el metro. Entonces, a primera hora de la mañana salió el bulo de que había llegado unos representantes sindicales liberados, y que se habían llevado las mascarillas para los suyos y que no se las daban a los trabajadores que iban en el metro. Una noticia totalmente falsa, porque las mascarillas las daba la policía, no había ningún sindicato por ningún lado. Entonces bajé los tweets, me dio tiempo a bajarlos, y con los tweets pude ver, bueno, la persona que lo lanzaba era presuntamente una chica muy exuberante que utilizaba las fotos de una modelo para llamar de Angie Barona para llamar la atención, y encontré una red de todos los que movieron el bulo totalmente malladas, y un grupo súper compacto de conectados de todos contra todos, de forma que son grupos tan conectados que cualquier cosa que mueva uno es muy fácil que llegue a los demás, porque están todos muy conectados. En la parte de la izquierda está el grupo total, hay como 3 comunidades, la verde, la azul y la morada, y en la de la derecha está la persona que lanzó el bulo, cómo era su red, porque no estaba conectada a todo, solo una parte. Veis que tenía una conexión a la azul y a la verde, pero prácticamente casi ninguna en la morada. Como a través de 2 o 3 nodos que sí tenían conexión, en una segunda etapa se conectan con todos. Es decir, con tener unas conexiones estratégicas, cualquier mensaje es facilísimo de difundir en este tipo de redes tan conectadas. Y por eso, bueno, pues siendo una persona que no tenía muchos seguidores, consiguió pues tener muchos RTs, porque a través de gente que la seguía, muy conectada, lo fueron moviendo y quedó la cosa igual. Luego tenemos el titular el artículo del ABC, que
decía que Sánchez tenía el 43% de sus seguidores, eran falsos y que los había adquirido en los últimos 90 días. El artículo estaba firmado por un periodista freelance y que no era especialista en datos, era una persona que escribe artículos pero no tiene ninguna trayectoria de datos. Y lo que he hecho es utilizar unas herramientas que hay en internet gratuitas que le das un usuario y te dice cuántos porcentaje de seguidores falsos. Estas herramientas pues no son muy fiables. Pueden ser algo fiables si lo que estás mirando es un usuario con pocos seguidores, pero si es un usuario como Pedro Sánchez que tiene 1.300.000, la herramienta te va a dar a lo mejor los 2.000 últimos seguidores, con lo cual eso tiene un sesgo tremendo para poder hacer cualquier cálculo. Entonces, lo que hice fue bajarme los 1.300.000, que se tarda bastante en bajar, y ver cómo eran esos seguidores. Bueno, lo que vi es que no había incrementado sus seguidores de manera artificial, usando la gráfica del New York Times. Si pinchamos aquí. A ver. Hay una gráfica de New York Times que te mide, por un lado, los usuarios que tienes y en qué fecha se dieron de alta. Y cuando aparecen rayitas así en casos raros, a ver, se mueve mal el cursor. El ratón no me obedece. A ver. Ahí. Aparecen como rayas. Cuando aparecen estas rayas es que son posible compra de seguidores. En el caso de Pedro Sánchez eso no era así. Vale, a ver si soy capaz de volver al PowerPoint. Aquí. Vale. Bueno, pues no tenía, y además el número de seguidores que tenía de principio de año era el 11%, no era ese 43%, es decir, que las medidas que habían dado eran totalmente ilógicas. Bueno, esto tiene una responsabilidad porque es un periódico de tirada nacional y que hacen afirmaciones que son totalmente inexactas y con poca base científica. Y el 3 de mayo tenemos una visualización, es cuando entra la visualización en juego. Es algo extraño porque es un artículo que publica La Vanguardia. El artículo hablaba de la brecha entre Europa del Este y Europa Occidental, cómo pues, la Europa del Este se había protegido muy bien contra la crisis y los otros no. Y presentaba un mapa que, si veis en ese mapa, os chocará sobre todo ese color negro, ¿no? El color negro del mapa de España. Entonces, viendo este mapa, me chocó mucho porque, bueno, normalmente los mapas no se suelen hacer así. Se puede poner una gama de color que va oscureciéndose, pero no se usa normalmente colores tan saturados como el negro, ¿no? Porque además produce un efecto, como aparte el negro tiene un significado como de choque, ¿no? De que tú el mapa lo que ves es algo negro, no ves el mapa, te enfoca demasiada atención. Entonces, ese mapa se sacó del contexto del artículo y empezó a circular sin el artículo por Twitter, y fue difundido. A mí me chocó sobre todo porque es algo inusual que no había visto nunca. Fue difundido tanto por el sector independentista en Cataluña como por Ciudadanos. Me parecía muy raro que dos colectivos tan antitéticos pudieran difundir lo mismo. Y bueno, pues al final del día a mí me chocó. Yo escribí un post de que visualmente me parecía que no era manera de representar. Hay aquí un engaño visual, y es que la diferencia entre Italia y España es pequeña y sin embargo el color es súper diferente, ¿no? Entonces, la elección de las gamas de color y los rangos de color parecen un poco intencionadas. Luego, además, luego hay mucha discusión. Había también un fallo, y es que en Bélgica, los datos eran de la Johns Hopkins. En Bélgica tienen
más fallecidos por 100.000 habitantes que en España, aunque luego dicen que cuentan de otra manera, que cuentan todos. Entonces, bueno, pero los datos oficiales de la fuente que decían era que Bélgica tiene más que España, ¿no? Entonces, luego al final del día, en La Vanguardia, actualizaron el mapa y pusieron Bélgica también en negro. Pero mantuvieron el negro, que es, yo creo que es una manera de presentar información visual poco tendenciosa. Encontré un post que está muy bien, lo he puesto aquí al lado, que lo escribimos en paralelo sin conocernos, de Ramiro Aznar, que él ha trabajado en Carto y sabe de mapas mucho más que yo. Y también cuando vio el negro dijo que esto qué es. Entonces está muy bien porque cuenta con muy sencillo de 3 cosas que tenemos que ver analizar cuando vemos un mapa, ¿no? Para no equivocarnos. Lo cuenta mucho mejor que yo. Entonces, por un lado, claro, lo primero que vemos es esto, ¿no? Tú ves el mapa, lo primero que ves es algo muy negro, muy negro. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que el mapa representa una información relativa. Para poder comparar cantidades no podemos poner cantidades absolutas, porque, por ejemplo, el país que tiene más habitantes, pues aparecerían más muertos. Tienes que poner siempre relativo. Ese paso estaba bien, estaba normalizado y eran muertos sobre 100.000. Y luego encontraba esto extraño, ¿no? La gama de color, normalmente uno es de 0 a 5, estos van de 0 a 5 y aquí ya van de 10 en 10. Y justo en el corte de España le cambian el color, ¿no? Entonces, esto parece un poco arbitrario. No parece. Lo normal es que se haga una cosa escalonada. Cuando quieres más contraste puedes poner color, pero esto es un poquito extraño. Y venía a decir que el mapa tiene que estar normalizado, que lo estaba, que la gama de colores es importante, el color es muy importante, estos colores eran un poco extraños. Y por qué se habían clasificado los grupos en esos rangos, que también era extraño. Es decir, que ese mapa, pues, o el diseño estaba equivocado o tenía un puntito de posible manipulación. Bueno, pues eso con los mapas. También él a veces sacó otro también con Ciudad Real en negro. Yo ya cuando veo un mapa con algo en negro me pongo nerviosa. Además fue con unos datos de provincias que yo he participado en ese grupo y bueno, pues hicieron un mapa mal hecho con el color muy saturado y también quedaba muy mal. Y luego tenemos el juego que empieza como un juego inocente que tienes, das tu mes de nacimiento, tu primera letra del nombre y el dígito de tu teléfono. Y con esto te compone qué es lo primero que harás al acabar la cuarentena, ¿no? Entonces, estos juegos los carga el diablo. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues como había una opción que era matar a y había una opción que era Abascal, matar a Abascal fue tendencia. La gente empezó a poner datos para que apareciera que lo que ibas a hacer después del coronavirus era matar a Abascal. Cuando salió Trending Topic matar a Abascal, pues entonces salió matar Pablo Iglesias, matar Pedro Sánchez, ¿no? O sea, una cosa ya de desquicio total, ¿no? Entonces, bueno, hay un hilo muy interesante de Barry que, bueno, pues la tensión que tenemos y la lucha que hay por los Trending Topic nocturnos, porque ya estaba yéndose de las manos totalmente con estas cosas, ¿no? Y bueno, pues al final el juego original y el tweet original lo eliminaron. Incluso hubo denuncias de los propios partidos contra delitos de odio, etcétera, ¿no? Como un juego tonto puede derivar en una cosa pues desagradable. Y finalmente está lo del barrio de Salamanca, que lo tenemos aquí desde, pues no sé si desde el 11 de mayo por ahí, son unas manifestaciones que van yendo un poco a más y se dio un caso de una información que ha fluido inicialmente por grupos de ideología de izquierda, pero eso ha pasado a periódicos, lo ha publicado El Confidencial, lo ha salido en Antena 3, ha salido en La Sexta, de que una persona golpeaba con un palo de golf una señal de tráfico y era un cepillo. Y se veía clarísimamente que era un cepillo. Entonces, era un texto que contradecía una imagen y prevalece el texto sobre la imagen. O sea, es algo de algún psicólogo tendría que analizar esto de cómo es posible, porque esto ha tenido como 30.000 tweet, retweet, etcétera. O sea, que ha tenido una repercusión enorme. Y a mí me sorprende porque muchísima gente me dice en el hilo, yo vi un palo de golf.
Yo lo vi. Incluso lo miré varias veces y veía un palo de golf. Entonces, ¿cómo es posible que tantas personas vean algo que no es, ¿no? Y bueno, pues se difunda, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí está analizado un poco cómo se propagó. Se propagó el primer día por la noche, empezaron con el palo de golf, al día siguiente continuaban y bueno, duró como tres días. Y bueno, las personas que lo movieron. Y luego, al final, eran como dos grupos, los que promovieron el bulo y los que los desmentían. Y aquí vemos una cosa muy interesante que es cómo se propaga. Porque con el análisis de red lo que hacemos es separar la información en grupos. Tenemos dos grupos, los que promueven el bulo y los que lo desmienten. Entonces, como los tengo identificados, puedo clasificar los mensajes en función de qué grupo es, si es pro bulo o desmentido, y ver cómo se ha propagado en el tiempo. Entonces, vemos que primero, el primer día, todos eran propagadores del bulo, ya el segundo día hay gente que se da cuenta de que eso no es verdad y empieza a decir que eso es un cepillo, pero aun a pesar de que empiezan a decir que es un cepillo, siguen que es un palo de golf. Y al día siguiente todavía insisten en que es un palo de golf, ¿no? Es decir, que hay como una inercia y que además luego se difunde más que se desmiente. O sea, el bulo siempre tiene más recorrido que el desmentido. Esto normalmente suele ocurrir así, a veces ha tenido como más inercia, hay otros que a veces se apagan antes, ¿no? Que la gente cuando ve que es mentira, pero en este ha costado, no sé cómo iría el día siguiente, pero se ha mantenido. Bueno, y entonces, bueno, pues estos son cosas de cómo funcionamos y cómo vemos las cosas, y es la base de cómo son los bulos. Es decir, igual que lo de Miguel Lacambra, si yo veo algo que me gusta y me ratifica mi pensamiento, lo voy a difundir, y lo voy a difundir con entusiasmo. Entonces, eso hace que no seamos realistas, que no veamos las cosas como son y que lleguemos a ver un palo de golf donde hay una escoba. Es tremendo, pero así son los bulos, ¿no? Lo que hacen, porque no son, los bulos los originan personas que tienen una intención a lo mejor oscura para meter información de desinformación, pero lo propagamos los humanos, no son los perfiles falsos, somos los humanos. Lo que hacen es que en nuestras redes se mezclan esas personas, perfiles falsos, con perfiles reales, nos inyectan información que es y la vamos a difundir, con lo cual lo que hay que tener es un poquito de sentido común y un poco de espíritu crítico, ¿no? Entonces, en estos días se ha hablado mucho de censurar, de limitar las redes sociales, de tomar medidas. Yo creo que las medidas son muy peligrosas porque igual que se imita por un lado, se va a la mano y se van a limitar otras cosas que no se debe. Hay mucho ruido, lo hay, pero podemos hacer un uso racional de las redes simplemente con pocas cosas. Uno, salir de la burbuja. El estar en grupos cerrados donde todo lo que oigo es lo que quiero oír, eso no es sano. Hay que leer cosas de gente que piense diferente, porque es sano el ver opiniones de otro tipo. Tener un poquito de espíritu crítico, es decir, por mucho que yo esté de acuerdo con esto, tener sentido común y espíritu crítico y decir, bueno, pero esto realmente esto es así en todos los ámbitos, porque hemos visto que también la prensa nos da titulares que no son, información que no está contrastada. El bulo del palo de golf ha salido en la tele, o sea, y lo han hecho los periodistas, que ningún periodista ha sido capaz de mirar el vídeo y contrastar esa información. Es muy preocupante que una vez que se arranca una información falsa, se difunde y no se contrasta. O sea, hay muy mala costumbre de no contrastar. Y también evitar el gatillo fácil del RT, es decir, me llega algo y como te doy, ¿no? Antes de darle, mirar si eso tiene sentido, si eso puede ser verdad, o contrastarlo, ver si la imagen se corresponde al texto, que es algo tan sencillo como una comparación. Y luego también, que también hay ruido, no discutir controls. Cuando alguien opina de algo, siempre va a surgir gente que va a molestar o ofender. Eso no sirve para nada, nada más que para alimentar a los trolls y para enfadarse, y eso no es bueno. Los trolls de lado.
Y luego el humor también está bien, de hecho Twitter era una fuente de humor tremenda, pero a veces pues se nos va de las manos y hay bromas, pues en el caso de Team Facha, pues que les ha salido un poquito mal. Y bueno, pues estas son las 3 cosas. Quería agradecer a Lino Madrigal y a Barry, que son 2 coleguillas que nos ayudamos mutuamente en las investigaciones, pues todo el apoyo, porque muchas de estas cosas no las podría haber hecho sin su ayuda. Y nada más. Muchísimas gracias, bueno, que de una forma muy amena has logrado dar una visión general desde muchos puntos de vista. Así que ahora ya empezamos el turno de preguntas. Os lo recuerdo, a ver, ahora somos 80 participantes. Si alguien quiere participar, por favor, van a participantes, aparece una ventanita y entonces clicamos sobre un botón que pone levantar la mano. ¿Vale? Una vez del turno de palabra, hay que poner el audio y el vídeo, no se os olvide como a mí. Y entonces identificaros, por favor. Entonces, mientras se anima la gente, si te parece, Fernanda, hago yo una, a ver si se va animando la gente. Por una parte, tú dices, no hay que retar a los trolls, pero ¿cómo combates todo ese tipo de información falsa? O todos esos bulos, porque parecen muy organizados, ¿no? Claro, lo primero es, los bulos existen y llegan lejos porque la gente los difunde. Es decir, que lo primero que hay que hacer es, te llega una información, por mucho que te guste, ver si eso es de verdad o es de mentira. Y no darle rete. O sea, eso es el primer caso, porque si nosotros somos conscientes de que hay esa información y que no es de verdad y no colaboramos en su propagación, eso no va a llegar tan lejos. Eso es complicado porque la tentación de difundir lo que me gusta es grande, ¿no? Pero somos nosotros los primeros que podemos frenarlo, las personas con sentido común. O sea, el sentido común, que últimamente no es muy común, es imprescindible. Porque por mucho que nos inyecten información falsa, si la gente lo contrasta o mira y no lo difunde, pues las propagaciones son pequeñas. Ahora, si hay una locura y la gente empieza a difundir cosas que no tienen además ninguna lógica, pues claro, tienen mucho éxito. Entonces, Pero muchas el veces freno somos nosotros. entras en la batalla de decirle, eso es mentira, con lo cual también alimentas, ¿no? O es mentira o ignorarlo. O- Ignorarlo. Claro, hay siempre una polémica entre, por ejemplo, ayer vi yo una periodista digital, sacó un bulo con una foto de Begoña Gómez con un vestido que era de una modelo que le habían cambiado con el Photoshop la cabeza, además de muy mala técnica. Y bueno, pues para hacer una gracia, no, para conseguir clics, simplemente es algo escandaloso que tú vas y vas a dar clic. Entonces, ¿qué dices? Si mandas un tuit diciendo los del periodista digital no tienen vergüenza y pones las fotos, enseguida van a clicar. Yo lo puse y lo quité a los 5 minutos. Dije, no, lo pongan y que no les pinche nadie y que sigan haciendo cosas y que nadie acceda a ellos. Es lo mejor, ignorarlos. Eso es lo que se dice, ¿no? Pero te dan muchas veces, yo creo que ganas un poco de rebatirles, ¿no? De decirles, ya vale todo lo que estás diciendo, porque al menos vistos desde fuera, yo no soy especialista, parece que estén muy organizados. Sí, hay bulos de, bueno, organizados. Hay gente que, hay medios de estos digitales, estos que he dicho al principio, que están ganando mucha popularidad, que se alimentan prácticamente de bulos, o sea, que no tienen noticias, son casi todo bulos. Y bueno, los bulos vienen de muchas partes, ¿eh? Son bulos que vienen de gente que los lanza de manera organizada, dirigido a cierto target de audiencia, pero también hay gente graciosilla, que lo hacen por gracia, que ponen noticias falsas. O sea, que es que hay de todo. O sea, el humor, es muy difícil poner la raya al humor. O sea, hay una cosa muy curiosa, además yo he tenido peleillas ahí en Twitter con gente, hay una foto de un actor porno que lo visten de médico y bueno, es ya famoso, ¿no?
Entonces, ¿qué haces con ellos? Porque es que ya los que le conocemos, que le hemos visto ya en 7 bulos, pues claro, nos reímos. Pero la gente que no lo conoce, pues pica. Entonces, y es humor, que no, eso no viene de un lado oscuro, son de 4 gamberros que les hace mucha gracia, además, repetir 20 veces el chiste, ¿no? Ahí está, eso es muy difícil de quitar. La parte del humor ahí la tenemos siempre, el troleo siempre va a existir. El bulo organizado, pues, va a ir dirigido a personas muy receptivas a ese bulo. Es decir, que mientras que las personas no se conciencien que porque tengan una idea, una ideología, se tienen que tragar toda la información falsa que les llegue, mientras que eso, la gente no sea consciente de eso, va a ser muy difícil frenarlos. Pero yo creo que hay más gente normal que gente extraña. Entonces, no sé, yo confío en que la gente recapacite. A mí me ha hecho me ha gustado mucho lo del bulo del palo del golf, de gente que ha dicho, jolín, yo es que me he equivocado, yo vi un palo de golf, o yo me he dejado llevar y joder, esto es para pensar. Por lo menos si ya hay unos pocos que piensan, yo creo que ya hay ganado. O sea, gente que se dan cuenta de que, joder, que todo lo que llega no es verdad y que por mucho que me guste no le puedo dar bola y que rule. Entonces, está mucho en nuestras manos. En este sentido, ¿Sí? perdón. No, no, no. En este sentido, yo creo que igual que Google nos convirtió a todos en una especie de documentalistas, de buscadores expertos en información, ahora con las redes sociales, que se asemejan mucho a los medios, también se están desarrollando, sobre todo cuanto más bulos hay, se están desarrollando habilidades sobre crítica de fuentes o crítica de Claro. fuentes y tal, y eso es muy interesante porque la ciudadanía hasta ahora en principio se confiaba que Claro. existían filtros suficientes en la prensa clásica, radio, televisión y escrita, y ahora bueno, ya todos nos lo tomamos un poco con pinzas y esto está Sí. muy informacional, creo que hace que las sociedades, bueno, sean más ilustradas en estos sentidos. Hombre, por ejemplo, hay ya muchísima gente que está sensibilizada con la información falsa. No todo el mundo se sensibiliza igual, ni todo el mundo tiene las habilidades. Pero hay gente que cuando ve algo raro lo dice, pues esto es una campaña. Marcelino Madrigal tiene un montón de herramientas sencillísimas para usar solo con la ayuda avanzada de Twitter. Tienen su blog un montón de herramientas para detectar un montón de cosas, que no es necesario tener ninguna herramienta sofisticada, sino ver si un perfil ha cambiado de nombre o si ha borrado sus tweets, es muy fácil de ver con una sola consulta. Es decir, cuando te viene alguien está diciendo algo y alguien viene a molestarte, lo primero que hay que ver antes de hablar con él, ¿quién es? Yo no, con la calle no hablas con cualquiera, en la vida real. Pues quién es, entonces le miras a ver si tiene pasado, si el pasado es turbio, y si es turbio, pues ni te molesta, que diga misa, no entro en esta discusión, ¿no? Entonces, eso es muy fácil. Entonces sí que hay ya gente que tiene muchas habilidades. De hecho, lo de Miguel Lacambra, en cuanto salió ya estaba todo el mundo analizando, encontrarlo en la cara, o sea, la gente busca cosas y enseguida lo dice, eso se mueve. Entonces, me parece muy bien que cualquier cosa que choque, la gente lo analice y lo diga y lo comparta además. Entonces sí que hay una sensibilización. Yo empecé a detectar perfiles falsos desde el 2018, de septiembre de 2018, y los primeros que detecté, bueno, chocaba muchísimo la gente, anda, y es verdad, y fíjate, como que era algo que no pudiera existir, y claro, te das cuenta que hay perfiles que tienen muchísimos seguidores y son gente extraña, que ha cambiado de nombre, que ha tenido 4 vidas, que ves que no es trigo limpio, ¿no? Esa persona que no es la que dice ser, ¿no? Entonces, ya la gente, cuando ve algo, pues hace sus comprobaciones. Eso habría que expandirlo más para que fueran todos más y sobre todo que a los niños que darles una educación digital para manejarse en Internet sin riesgos. A los niños, que además son muy receptivos y aprenden todo rápidamente, enseñarles que, bueno, que Internet es como la calle, que te puede atropellar un coche. Pues hay información falsa y tienes que saber distinguirla y cuáles son los síntomas. Entonces, es un problema de educación, es un problema de espíritu crítico
Y es mucho mejor que lo autorregulemos nosotros que no venga alguien a decidir qué debemos o no debemos leer. Entonces, eso tiene un riesgo muy grande, sobre todo cuando son los gobiernos los que deciden lo que es bueno o mal. Las plataformas también podrían hacer un poquito más, ¿eh? Las plataformas no se estiran mucho, podrían hacer un poquito más, sobre todo en cosas tan terribles como la pornografía infantil. O sea, hay ciertas cosas que ya son de delito y eso existe en Twitter, ¿no? Entonces, eso no tenía ni que existir, ¿no? En Francia han puesto ahora una ley, la han aprobado hace poco, que me ha parecido estupendo, que tipo de terrorismo, de pornografía infantil, si en 1 hora no han retirado el contenido, le ponen una multa de un 4% de los ingresos de la compañía. Con lo cual, a fuerza de multas, pues a lo mejor se espabilan, ¿no? Una cosa así, que las compañías no tengan información perniciosa, las plataformas, y que este tipo de contenidos, porque ellos sí tienen mucha más información para luchar contra perfiles falsos. Ellos tienen mucha más información que los que analizamos desde fuera. Ellos tienen la IP, tienen un montón de cosas y podrían hacer mucho más. Pero que los gobiernos empiecen a controlar tiene mucho riesgo. Sí. Tenemos alguna pregunta en el chat y también han levantado la mano. En el chat, Patricia Babillo, que es bibliotecaria, lanza 2 preguntas. La primera es que si salen más bulos de grupos organizados que de solitarios. Bueno, sí, no tengo la contabilidad, pero bueno. Y la segunda es si estas acciones grupales no les cuestan dinero, porque toda esa organización entiende ella que es costosa. Bueno, los bulos hay, yo no tengo la contabilización, pero sí ves cosas y más o menos son la misma línea. O sea, los bulos van orientados a ciertos colectivos, ¿no? Por ejemplo, hay bulos específicos antifeministas, racistas, incluso sí que hay organizaciones, hay un bulo que analicé hace como un año, y luego me dijeron que ese mismo bulo se lanzó en otros países, en otros idiomas, pero con la misma foto y con el mismo contexto. Con lo cual ahí es muy preocupante porque parece como una organización internacional. Eso es muy preocupante. Y era un bulo racista. Era un bulo de un vídeo que salía un sanitario que le golpeaban salvajemente y decían, un sanitario golpea, un emigrante golpea a un sanitario, tal y cual. Y era un vídeo de Rusia de hacía 2 años, ¿no? Sí. Pues ese contenido que aquí se difundió mucho en España, de España yo lo analicé ese bulo y saltó a Sudamérica, y también eso salió en Francia y salió en Italia a la vez, con lo cual ahí esos son cierto tipo de información que se pueden incluso lanzar sincronizadamente de distintos países. Y además, por ejemplo, entre España y Sudamérica hay unas conexiones, como el lenguaje no es una barrera, hay unas conexiones que, aunque la distancia es larga, la ideología es común, ¿no? Y hay grupos que cierto tipo de información, cuando la sacas, saltan de un grupo a otro. Entonces, el bulo ese que salió en España saltó a Venezuela, a Perú, a Chile, a Argentina y a un montón de países, ¿no? Entonces, a Brasil también. Y además se veía una conexión de Brasil con Estados Unidos, con una cuenta de estas radical de Estados Unidos. Se veía una estructura ahí como de cuentas conectadas que no sabemos si son personas reales o perfiles falsos, multinacionales. O sea, pero sí que vas viendo que son bulos muy estudiados, ¿no? De violadores marroquíes, de migrantes que pegan a sanitarios, cosas que a una persona le puede chocar y radicalizar, ¿no? O de cosas de feministas que cobran dineros que no cobran, en fin, de ese tipo de cosas. Pero están estructurados para, a veces se mezclan, ¿eh? A veces se mezclan una cosa con la otra, pero para moverlo en un grupo muy determinado de usuarios. Entonces, hay una estructura, evidentemente alguien tiene que generar esos bulos, tiene que inventárselos, tiene que prepararlos y alguien tiene que arrancarlos. Pero el número de cuentas que lo arrancan es significativamente pequeño,
porque hemos visto con el bulo de la mascarilla que teniendo 5 o 6 contactos bien comunicados, eso se expande como la estopa, o sea, como el fuego de la estopa, porque están muy conectados. Entonces, una vez que los perfiles falsos se mezclan con personas reales, son las personas reales las que mueven los bulos. Por eso digo yo que es muy responsabilidad nuestra el frenarlos. También tenemos una mano levantada del usuario llamado Plaza 23. Por favor, conecta vídeo, audio y preséntate. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Se me escucha? Hola, ¿qué tal? Sí. ¿Qué tal? Enhorabuena, Mariluz, por la charla y a vosotras por la organización. Yo tenía una pregunta. Soy José, soy periodista, trabajo en el Instituto de Salud Carlos III y he estado muchos años en medios de comunicación especializados en salud y en ciencia. Te quería preguntar, Mariluz, si a la vista de que el trabajo de los periodistas creo que no siempre da la talla, sé que tiro piedras sobre mi propio tejado, pero creo que es así de vez en cuando. Igual que han surgido figuras como los SEOs, que se han adaptado un poco a los tiempos que corren en el mundo virtual, si crees que las redacciones deberían contemplar tener gente especializada en fact-checking o similares, o si crees que es labor del propio periodista aguantar un poco su ritmo frenético de información para corroborar todos estos bulos que, como tú bien sabes, llevan muchísimo tiempo. Sí. O sea, quizá pueda no ser una cosa de 5 minutos. Ya, yo creo que es muy complicado para los periodistas el verificar absolutamente todas las informaciones que tienen, pero se les cuelan algunas de muy grosso tamaño. Lo del palo de gol ha sido algo increíble, porque eso era solo mirar un vídeo, o sea, no había que hacer ninguna investigación, era mirar el vídeo y ver que aquello no era un palo de gol. Así de sencillo. Yo creo que a lo mejor un equipo especializado siempre es bueno, porque no tiene que ser muy grande, porque es algo que tienes que conocer una serie de herramientas, es un especializado, con lo cual un periodista puede saber de mucho, pero de todo no. Entonces, el que haya un grupo que se dedique solamente a eso y que verifique que no haya ninguna información que no deba ser, no tendrían por qué ser muchos, pero tiene que ser muy especializado, que sepan herramientas, cómo buscar y cómo chequear. Entonces, eso sería muy bueno que lo tuvieran, porque los periódicos, los periódicos, incluso las cantidades, o sea, no sé, hay un problema con los periodistas a veces con los números, que las magnitudes no es lo suyo, ¿no? Y jolín, hay problemas de magnitudes que solo viendo la magnitud dice, esto no puede ser, vamos a revisarlo, ¿no? Por ejemplo, lo de el 1,5 millones de bots, que no eran, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, un grupo especializado, que tendría que ser multidisciplinar, a lo mejor unos 2 periodistas, podía resolver el problema de los medios. Lo que pasa es que en estos momentos de crisis, donde no hay dinero para nada, esto parece como algo sofisticado y de lujo, ¿no? Cuando yo creo necesario, pero complicado. Yo creo que sí debiera tener, sobre todo en las televisiones, tiene una responsabilidad enorme por la audiencia que tienen, sobre todo las televisiones. Porque además hay, sobre todo personas mayores, y dicen, esto es verdad porque lo he visto en la tele. Ese dicho es terrible porque todo lo que te dan por la tele asumen que es cierto. Entonces, yo creo que sobre todo las televisiones tenían que tener fact-checking especializado. Gracias. Nada. Bien, pues aparte de los comentarios, de darte las gracias. Estoy viendo por aquí que muchos vieron el palo de gol. Sí. Puede ser porque me ha llegado del ruido metálico, porque el vídeo se oía mucho el ruido metálico. Entonces, el ruido metálico, a un cepillo, puede tener el mango metálico, lo puede tener de madera, ¿no? Pero el ruido que se oía era metálico. Entonces, yo creo que a lo mejor el ruido ha perturbado la percepción, pero ha habido muchísima gente. Es que me he quedado sorprendida de, yo lo vi, y ahora, claro, lo miro, yo no lo veo, pero lo vi. Sí. Yo tengo una curiosidad más, porque después de tantos años que llevas estudiando las redes sociales y las cuentas de Twitter y tal, claro, tú ya tienes clasificados, digamos, los perfiles de los diferentes usuarios, ¿no? Y así puedes atribuirlos, porque te he visto en las transparencias y en otros trabajos, pues hablar de diferentes ideologías y tal.
¿vas poco a poco identificando nuevos perfiles y los registras? No tengo ninguna base de datos ideológica. Los conozco ya. Sí tengo una clasificación, pero es aséptica. Es una clasificación si eres altavoz, retuiteador, etcétera, un perfil de comportamiento. Sí. No me gusta guardar esos datos que son muy sensibles. Y simplemente, claro, me facilita mucho la labor porque cuando ves en un grafo este grupo que significa, pues viendo los 5 o los 10 del grupo más retuiteados, ya dices, pues mira, estos son de Claro, tal, estos son de cual, ¿no? Te suena, algunos no, pero los miras y cuando ves el timeline, pues te haces un poco la idea. Me parece muy peligroso guardar esa información y no. Yo soy muy celosa de dos cosas. Uno, la ideología. Me gusta analizar cómo se mueven y cómo son las cosas, pero guardar esa información no me parece prudente. Y en un perfil falso, cuando descubro la identidad real, jamás diré quién es la persona, aunque se lo merezca. Aunque se lo merezca, porque entiendo que uno puede meter la pata en redes sociales y ya está, pero no merece un linchamiento en la vida real. Puede comportarse mal, pero no, yo jamás lo diría. O sea, soy muy contraria a todo lo que sea vaya en contra de la privacidad. Yo respeto mucho la privacidad, incluso de los que no se la merecerían, pero tienen su privacidad y no se puede desvelar. Y los otros datos no, jamás. Además, me podrían atacar el ordenador, por Dios. Sí, seguro. Información valiosa. No, jamás. Pues bien, yo creo que no hay más preguntas. Estamos ya fuera del límite de hora, hay cuarto, fenomenal. Así que Pues sí, nada, muchas gracias a vosotros. muchísimas gracias a ti y a la Cátedra de Transparencia que ha organizado. Ahora en el chat pondré la dirección de la cátedra donde quedará el vídeo el vídeo que se está grabando cuando esté editado, lo dejaremos ahí. Pues muchísimas gracias. A vosotros. Que os cuidéis mucho Encantada. todos. Añadir una cosa, aparte de darle también las gracias a Mariluz, quiero recordar que mañana y pasado también van a haber webinars. El de mañana será el de la información en tiempos del COVID-19, medios, credibilidad y desinformación también, que lo dará Pere Masip y nos informará de una encuesta que ha hecho sobre cómo nos informamos o nos hemos estado informando durante estos días. Y pasado mañana estará Antonio Delgado, que también sé que colabora con Mariluz en la recogida de datos de Datadista, para hablar de la importancia de la transparencia y datos abiertos en la crisis del COVID-19. ¿Vale? Así Muy que bien. mañana y pasado, si os interesa, estaremos aquí también. Muchas gracias, Mariluz, y a Muchas todos los que gracias, han Toñi. estado. Venga, hasta luego. Chao. Chao.